flexión en vigas. Esto que vamos a ver aquí, pues es importante porque todo el comportamiento de flexión se basa en lo que vamos a ver aquí. Entonces, hay muchos elementos en una estructura que trabajan la flexión. Por ejemplo, una viga o bien una trave en el caso de que ésta esté conectada a columnas y formen marcos, o bien una losa. Una losa trabaja también a flexión. Claro, también trabaja a torsión, pero principalmente a flexión. Una zapata también. Entonces, varios elementos transmiten las cargas mediante flexión. Entonces, este tema es muy importante. Ok. Ahora, otra cosa que debo de decirles es de que en sus cursos de estática, digamos, casi siempre les pedían, por ejemplo, dada una viga con ciertas condiciones de apoyo y para ciertas cargas, no sé lo que viniera aquí, les piden o les pedían el diagrama de momentos flexionantes y el diagrama de cortantes. ¿Por qué creen? Bueno, porque una viga como esta transmite la carga a los apoyos mediante flexión, pero también a través de cortante. Entonces, no nada más la flexión lleva la carga a los apoyos, sino también va acompañada de cortante. Entonces, prácticamente todas las vigas, no puedo decir que todas, pero casi todas, transmiten las cargas transversales mediante flexión y cortante. Por eso, cuando ustedes vieron la parte de vigas en estática, les pedían diagrama de momentos y diagrama de cortantes. Ahora, afortunadamente, podemos estudiar flexión, como está indicado aquí, flexión, de manera separada de lo que es el cortante. Entonces, afortunadamente, no hay una interacción muy fuerte entre el comportamiento a flexión y el comportamiento a cortante. O sea que podemos estudiar ahora flexión sin preocuparnos por el cortante. Y cuando estudiemos cortante, lo vamos a hacer sin preocuparnos por la flexión. Entonces, esa es una gran ventaja desde el punto de vista digamos, del aprendizaje, porque no influye uno respecto al otro y no hay una interacción, ¿sí? Eso no siempre pasa. Por ejemplo, la compresión en columnas y la flexión en columnas tienen que tratarse juntas. No podemos en una columna estudiar compresión y olvidarnos de la flexión y luego estudiar flexión y olvidarnos de la compresión. No, se tienen que estudiar los dos efectos al momento, se tienen que incorporar en el estudio de las columnas. Afortunadamente, como les digo, en vigas vamos a empezar por estudiar flexión en vigas como si no existiera el cortante. Entonces es una gran ventaja porque se presentan los temas de una manera más sencilla. Eso no quiere decir que no haya cortante. Sí hay cortante, pero no interactúa fuertemente con la flexión. Entonces, por eso los estudios de uno y otro de los efectos se pueden hacer por separados. ¿Sí queda claro esto? Ok. Ahora, ¿qué vamos a necesitar para estudiar flexión? Bueno, pues como ya se los dije, los ingredientes básicos aquí para estudiar flexión en concreto reforzado es las curvas esfuerzo-deformación, tanto del acero como del concreto. Entonces, por eso se vieron los materiales antes, para mostrar esas curvas. Esas curvas son la base para entender por qué el concreto reforzado se comporta como lo vamos a ver aquí. Ok.
Después de que ya entendamos un poquito de la teoría de flexión, entonces vamos a presentar unas ecuaciones para estimar el momento nominal. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos diseño por esfuerzo, perdón, no esfuerzo, sino por estados límite? Cuando hicimos eso, decíamos que la ecuación para diseño por estados límite, por ejemplo, en el caso de momentos flexionantes, necesitábamos un momento nominal que al reducirlo por phi tenía que ser mayor o igual que la suma de los efectos factorizados, los factores pensando que fueran alfas, y en este caso, si hablamos de momentos, serían los momentos debido a cada una de las cargas, ¿sí? Sería entonces el efecto debido a las cargas, estos los factores que pueden ser 1, 2, 1, 4, etcétera. Cuando se suman, de acuerdo a las combinaciones de carga, esto nos da, en términos de momento, lo que llamamos MU. ¿Se acuerdan de eso? Y el producto de phi por mn tiene que ser mayor o igual que mu para que el diseño sea aceptable. Entonces, este de mu, como ya lo vimos en algunos ejemplos en la primera parte del curso, pues se obtienen de un análisis estructural. En el caso, por ejemplo, de vigas, pues que sean isostáticas, con las puras ecuaciones de equilibrio se obtienen los momentos. Si recuerdan, en el examen les pedí algo similar a esto para un par de vigas que tenían encima unos discos, y cada disco ocasionaba un momento por carga muerta o un momento por carga viva, y luego teníamos que sumar los efectos de cargas muertas y cargas vivas, cada uno de ellos factorizado. Entonces ya saben cómo calcular MU. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo calcular MN. No lo vamos a ver el día de hoy, pero ya en estos días vamos a presentar una ecuación para calcular MN. Y esta MN va a depender del tipo de sección transversal. ¿Qué ancho tiene? ¿Qué pedalte tiene? ¿Cuántas varillas, por ejemplo, le vamos a colocar, ya sea abajo o también arriba? ¿De qué tipo de concreto es? ¿Qué tipo de acero es? Entonces, esos datos sirven para calcular MN. Y no se deben de confundir con MU, porque MU se obtiene de las cargas que están actuando en la estructura o en la viga o como lo quieran ver, ¿sí? Esto ya lo saben hacer. En este capítulo de concreto reforzado vamos a estudiar la teoría que nos permite llegar al cálculo de MN. Entonces, ¿sí se entiende que hacia dónde vamos? Ok. Bueno, este curso hace algunos años no se llamaba como se llama ahora, que se llama teoría estructural. Al menos cuando yo lo cursé se llamaba comportamiento de elementos estructurales. Comportamiento y diseño, creo que se llamaba o algo así, pero era comportamiento de elementos estructurales. ¿Y por qué se llamaba así? Pues porque a través de estudiar el comportamiento de vigas que han sido probadas anteriormente, se aprendía cómo trabajaba el concreto reforzado. Entonces es muy importante para el diseño entender antes cómo se comporta, por ejemplo, una viga a la cual estamos poniendo carga, porque a través de ese entendimiento podemos extrapolar hacia nuevos diseños, ¿sí? Yo creo que esto mismo pasa en otras especialidades. A lo mejor los psiquiatras o los psicólogos estudian el comportamiento de las personas ante ciertas situaciones, y ya que entienden ese comportamiento, entonces ya pueden extrapolarlo a otras condiciones o a otros pacientes para poderlos ayudar, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí es lo mismo. Una parte importante en el proceso de diseño es